El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En este momento sus discípulos se acordaron de lo que había escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él y al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos la 3ª semana del tiempo de la Cuaresma. Los domingos pasados, Jesús nos había anunciado su muerte, su pasión, comenzando con el primer domingo de la Cuaresma, en el que Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, fue al desierto y ahí fue tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches en ayuno, inaugurando así las prácticas de la Cuaresma: el ayuno, la oración y la limosna. Posteriormente, el domingo pasado, para no dejar a los discípulos con esta sensación de fracaso, porque les había anunciado que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, que escribas, fariseos, sumos sacerdotes y ancianos del pueblo lo iban a condenar y lo iban a matar. Para no dejar esa mala sensación, llevó a sus discípulos al monte y ahí se transfiguró en su presencia. Sus vestidos cambiaron en una blancura que nadie podía igualar. Hizo sentir a los discípulos la paz, la alegría, la tranquilidad. De tal modo que ellos dijeron: Maestro, qué a gusto estamos aquí, vamos a quedarnos aquí. Como diciéndole: ¿para qué vamos a Jerusalén si allá te van a crucificar, si allá te van a matar? Aquí estamos muy a gusto. Por un momento les hace contemplar la gloria de Dios, pero les enseña también que para contemplar la gloria de Dios es necesario el camino de la cruz. Hoy nos encontramos ya con Jesús en Jerusalén. Les había dicho ya: vamos a Jerusalén, subimos a Jerusalén. Pues hoy está en Jerusalén, ¿sí? Y al llegar al templo de Jerusalén, Jesús toma una actitud muy radical de cambio. ¿Cómo romper con tantas tradiciones y culturas y cultos, más bien, y cultos que ya no tienen sentido? ¿Cuáles cultos? Los sacrificios. Porque dice el Evangelio que Jesús hizo un cordel, ¿sí?, para echar a los vendedores
los animales, tirar las mesas de los cambistas, en fin. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Por qué había ahí tantos animales, tanta gente comprando? Porque era la Pascua de los judíos, y en la Pascua todos iban a ofrecer sacrificios. Los sacrificios pues eran de animales, por lo tanto la gente llegaba y ahí compraba sus animales para el sacrificio, ahí mismo los sacrificaba. Los cambistas pues cambiaban las monedas que llegaban de distintos lugares y ahí cambiaban las monedas, por eso había también quien lo hacía. Cuando Jesús dice quiten todo esto, está diciendo ya no sirve ningún sacrificio que hagan. A partir de ahora todos estos sacrificios van a quedar derogados, ya no sirven para nada, no tendrá ningún valor, no tendrá ningún sentido. Ya solo habrá un sacrificio. Y empieza a introducir Jesús este único sacrificio cuando dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y él hablaba de su propio cuerpo. Ese será el sacrificio único, agradable al Padre, que en adelante será válido. No habrá ningún otro. Pero era necesario entonces limpiar. Y lo hizo con esta actitud de violencia, ¿sí? Arrojando las mesas, echando a la gente y diciéndoles: no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de ladrones, ¿sí? Hoy pareciera ser que en algunas cosas de la vida cristiana sigue igual la situación. Hay gente que por costumbre y tradición celebra los sacramentos, de tal manera que los ve como compromisos y quieren que sus hijos rápido hagan la comunión, la confirmación, porque ya quieren salir del compromiso, porque no quieren tener un compromiso pendiente. Esos no son compromisos, los sacramentos, ¿sí? Y ni tendremos que verlos así, ¿sí? Porque de lo contrario estamos convirtiendo, como dice Jesús, en cueva de ladrones el templo, o sea, al mismo Jesús, que es el nuevo templo vivo de Dios. Porque lo que le importa a el papá o la mamá no es que haga y reciba el sacramento como una gracia y un don de Dios, sino le importa salir del compromiso. Quiere hacer las cosas por costumbre, por tradición, ¿sí? En algún momento habrá una violencia grande en que digan no, como ha pasado en otras diócesis, y les dicen: ninguno tendrá que hacer el sacramento, ninguno va a hacerlo express, tendrá que pasar 6 años de preparación. Ya hay diócesis donde llevan la preparación desde preescolar, primaria y hasta que hagan la secundaria para los sacramentos, ¿sí? Y algunos, como siempre, dicen: bueno, pues me voy a ir a otro lado que me lo hagan, sí, porque desea salir de los compromisos. Pero en tal diócesis ya no se hace. Así se vayan a otro lado, ¿sí? En tal parroquia también ya. Aquí, por ejemplo, no los recibimos pequeñitos, pues se van al otro lado, ¿verdad? Lo que importa es que la hagan, dicen. De hecho, así me dicen a veces: lo que importa es que hagan los sacramentos, lo que importa es que se bauticen, lo que importa es que se casen. No, no es lo que importa, ¿sí? Lo que importa es que aprendamos a entender el amor de Dios. Dios nos ama. Y cómo corresponder a ese amor de Dios. Entonces, la violencia que hace Jesús para quitar todo. Los escribas y fariseos le dicen: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para hacer esto? ¿Tú con qué autoridad lo haces? Eso ha pasado en algunas comunidades, en muchos lugares también, cuando el sacerdote desea transformar alguna situación de las celebraciones, por lo primero que dicen: ¿y el Padre quién es para hacer esto? ¿Y el Padre quién es para decirnos? Es nuestro pueblo, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿va?
Se repite lo mismo que con Jesús. ¿Qué señal tienes tú para decir que tienes autoridad? ¿Quién eres tú? Y por eso les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y él hablaba de su propio cuerpo. Por eso cuando Cristo resucitó, los apóstoles entendieron estas palabras y creyeron en ellas. Entendieron lo que decía: en 3 días lo reconstruiré. El templo reconstruido, glorioso, resucitado. Queridos hermanos, ante esta invitación de Dios hoy, en la primera lectura, de vivir sus mandamientos, de grabarlos en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de esta manera entendamos que Dios nos ama y que su amor se manifiesta en Cristo crucificado. ¿Qué nos comprometemos nosotros a vivir en esta semana como signo de que deseamos vivir conforme a la voluntad de Dios? Yo les sugiero algo sencillo. Ustedes pueden hacer otra cosa, lo que ustedes gusten, pero hoy podrían ir y recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Quien no se lo sabe hoy podría decir: me los debo aprender, porque el mandato de Dios a Moisés y al pueblo de Israel fue: grábalos en tu mente y en tu corazón. Y yo no los tengo grabados ni en mi mente. Así es que esta semana lo menos que puedo hacer es grabarlos en mi mente, para que poco a poco bajen al corazón. Así es que ese podría ser un compromiso: recordar los mandamientos, vivirlos. Quien ya se los sabe, quien ya los tiene en su mente, para bajarlos al corazón, podría hacer un buen examen de este camino de conversión a Dios. Un examen de conciencia con cada uno de los mandamientos, ¿sí? Pues hay quienes dicen: yo no mato y no robo, pues ¿qué mal puedo hacer? Parece que ahí resume los mandamientos: no matar y no robar. ¿Y Jesús en qué los resumió? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo resumió en el amor. Y no es solo en el amor que nosotros nos manifestamos, sino el amor de Dios para con nosotros y el amor nuestro para con Dios y para con nuestros hermanos. Entonces, 2 sugerencias, cada quien tome la que guste, o alguna otra que diga: ¿qué voy a hacer en esta semana? ¿Cómo voy a hacer violencia en mi vida para quitar eso que no me deja vivir en paz con Dios ni conmigo mismo? ¿Cómo me puedo hacer violencia? Jesús hizo violencia y quitó todo lo que no servía. ¿Cómo puedo hacerlo yo? Pidámosle al Señor que nos conceda su Espíritu Santo, nos ilumine y podamos discernir para saber qué hacer y continuar en este camino de Cuaresma, de conversión a Dios. Que así sea.